Me encuentro en la Puerta de los Reyes, una de las 8 puertas monumentales de Hatusa, la capital del Imperio hitita. Si el Neolítico supuso la aparición de las primeras civilizaciones y de las primeras ciudades, no sería hasta la Edad del Bronce cuando se forjarían los primeros grandes imperios. Conocíamos bien algunos de ellos, los asirios, los babilonios, los egipcios. Sin embargo, el Imperio hitita permaneció durante muchos siglos sumido en el olvido. Queremos conocer a esta misteriosa civilización y para ello nos trasladamos hasta Hatusa, capital de su imperio. Arqueomanía. Desde Hatusa, capital del misterioso Imperio hitita, comenzaremos nuestra búsqueda. Vamos a tratar de responder a 2 preguntas fundamentales. ¿Cuándo y por qué nacieron los primeros grandes imperios? Y sobre todo, ¿por qué desaparecieron? Hatusa se encuentra en el centro de Anatolia, actual Turquía. Desde allí, los hititas dirigieron un gran imperio que se extendió desde los siglos XVIII hasta el XII a.C. Paseamos extramuros de Hatusa con Andreas Sachner, que lleva más de 3 décadas desenterrando la historia material del imperio hitita. En realidad, ¿quiénes eran los hititas? Tenemos un mosaico de pueblos en Anatolia, étnico y lingüístico. Hay muchos pueblos diferentes viviendo juntos, y para mantenerlos juntos fue necesario un equilibrio muy delicado del sistema. En territorio hitita habitaron pueblos distintos que hablaron lenguas diferentes, pero más allá de esta riqueza lingüística, lo más importante es que nos legaron miles de tablillas en escritura cuneiforme, gracias a las cuales podemos conocer su historia con un alto grado de exactitud. Pero no solo dejaron testimonio de sus recuerdos en escritura cuneiforme, sino también lo hicieron en forma de jeroglíficos, como este que tengo a mi espalda y que ordenó esculpir el último rey de Hatusa, Suppiluliuma II. Y es que una de las características de los imperios del bronce fue su capacidad para abrigar diferentes naciones y culturas. Gentes caídas de un Babel primordial convivieron bajo la férrea disciplina del imperio hitita. La escritura cuneiforme recoge diversas lenguas escritas con este tipo de grafía. Es lo que sucede con el íbero o con el castellano aljamiado, que se emplea un grafismo para varios idiomas diferentes. Una de las cuestiones clave para conocer el origen de los hititas es su raíz indoeuropea. Para algunos investigadores como Colin Renfrew, la lengua indoeuropea se extendió con el Neolítico. Por tanto, no está vinculado a un sustrato genético concreto, sino a un fenómeno de difusión cultural previo. Una de las incógnitas, pues, que desentrañar es el origen indoeuropeo o no de los hititas. Al contrario que el Egipto de los faraones o Sumer, los hititas no vieron la luz ante el mundo contemporáneo hasta épocas recientes. ¿Cómo es posible que una civilización tan importante como la hitita, que tuvo una gran extensión territorial, fue prácticamente desconocida hasta el siglo XX? ¿Cuáles son las razones de que tardáramos tanto en descubrirla? La capital de los hititas fue olvidada y fue redescubierta por los arqueólogos y fundamentalmente por los filólogos debido a las numerosas tabletas cuneiformes que se encontraron aquí al principio y que estaban escritas en un lenguaje que no pudieron comprender. Solo algunos textos estaban escritos en acadiano, una lengua semítica que se conocía ya en 1906. Pero el hitita no se conocía. Y fue en 1915 cuando un investigador checo, Dietrich Hosny, fue capaz de identificar el hitita como una lengua indoeuropea que venía de una familia de idiomas completamente diferente en comparación con el acadiano. Hatusa no es una ciudad al uso. Su enorme extensión y su ubicación en un conjunto de colinas nos dejan ante un espacio que culmina un valle, un hito paisajístico que podía ser visto desde una gran distancia. El rey hitita era el dueño de la tierra,
actuando en el nombre del dios de la tormenta, Teshup. Atusa era un lugar de poder. Allí operaban los artesanos y comerciantes que tenían la perceptiva autorización real y que, por supuesto, pagaban sus impuestos. De las tablillas cuneiformes se puede extraer mucha información al respecto, incluidas las penas por contrabando. A las élites hititas les interesaba el lujo como a todas las clases dirigentes de los primeros imperios. De hecho, los mercaderes asirios eran habituales en la región. Los metales preciosos, las gemas o los tejidos llegados de Oriente adornaban las casas de los ricos y de los poderosos. Así que hay que imaginar a Atusa como una ciudad con actividad comercial por una parte y reverencial por otra. It's a period of roughly 200 years where really Es un periodo de aproximadamente 200 años en el que esta ciudad tuvo gran esplendor. Estaba muy bien desarrollada, con grandes unidades arquitectónicas y con un sistema de calles muy complejo. Por ejemplo, debajo de las calles hay canales para sacar el agua, un sistema muy sofisticado de limpieza de la ciudad, o al menos una forma de deshacerse del agua. Por otro lado, hay una presa artificial para almacenar el agua para el ganado o para fines industriales. Es un paisaje muy complejo y ellos fueron capaces de modelarlo según sus necesidades. Hay partes de la ciudad que se pueden ver desde 20 kilómetros de distancia. Se puede ver la ciudad porque también tiene una gran extensión al campo. Los hititas, sociedad guerrera, logró también construir una cultura sofisticada. El registro material que contemplamos en sus yacimientos y en los museos turcos no deja lugar a la duda. Dominaron con maestría los metales y la cerámica. ¿Y qué decir de su arquitectura? We know the Hittites as military people because that is what we Conocemos a los hititas como gente militar, porque es lo que hemos leído en sus textos, y también lo que leemos en los textos de otras poblaciones que han sido derrotadas por los hititas. Sin embargo, no son ni más ni menos salvajes que el resto de países en su época. Sabemos, por los ejemplos de arte hitita que tenemos en los museos, que su arte no estaba tan desarrollado como en Mesopotamia. No era tan sofisticado como en Mesopotamia o Egipto, pero podemos ver claramente que tuvieron habilidades artísticas muy desarrolladas, especialmente en su arquitectura. El mejor ejemplo es cuando vemos el gran templo aquí en Atusa, o las puertas, la puerta del rey o la puerta de los leones. Ahí podemos ver especialmente cómo cómo expresaban el poder de su civilización a través de la arquitectura. Los primeros grandes imperios, como el hitita que acabamos de conocer, nacieron al calor de la revolución tecnológica que supuso el nacimiento de la Edad del Bronce. Al final del Neolítico, la humanidad comenzó a emplear metales para dar nacimiento a la Edad del Cobre o Calcolítico, tras la que se iniciaría la Edad del Bronce, después de más de un milenio de avances metalúrgicos y sociales. El inicio y duración de estas edades difiere según la región del planeta en que nos encontremos. El creciente fértil fue más precoz que el resto del mundo. Su pronta explosión demográfica y la proximidad y abundancia de recursos naturales provocó que el desarrollo tecnológico y civilizatorio se anticipara con respecto a otras regiones habitadas. Los avances en materia de organización social y política fraguaron los imperios del bronce, como los asirios, egipcios o hititas. La riqueza, el comercio internacional y las leyes escritas posibilitaron los gobiernos sobre extensas regiones. El bronce es una aleación de cobre. Al principio se le añadió arsénico, pero fue con la incorporación del estaño cuando se produjo un gran cambio tecnológico que impulsó el comercio
y varió la faz de la guerra. Y mientras en el creciente fértil se extendían los grandes imperios, ¿cómo fue el paso desde la edad del cobre a la del bronce en la península? Conozcamos algunos yacimientos del bronce español para comprender esta transición. El Castellón Alto de Galera es un yacimiento de la Edad del Bronce situado al nordeste de la provincia de Granada. A su lado hay un yacimiento ibérico, el famoso Tutuji. Es un yacimiento argárico del Bronce pleno. Destaca por su cultura funeraria. Su momia es célebre. La cultura del Argar fue investigada por Louis Siret. Su extensión se correspondía con el sureste peninsular, ocupando territorio de las actuales provincias de Murcia, Almería, Jaén, Albacete, Granada y Málaga. Algunos autores han querido ver el germen de un reino, aunque la cuestión no está clara. Sin duda, las referencias principales de la cultura argárica son la Bastida de Totana y la Almoloya de Pliego. En este último yacimiento se excavó recientemente una tumba doble con un rico ajuar. La sociedad y la política del Argar son todavía campo de investigación continua. Cerca, un poco al norte, podemos ver manifestaciones del denominado bronce valenciano. En Villena, en su cabezo redondo, se obtuvieron piezas de importación y otras de fina orfebrería. Está claro que la Edad del Bronce en la península ibérica dista mucho del esplendor de lo que podemos conocer en Anatolia. Además, su explosión fue 1000 años posterior que la del creciente fértil. Cuando se inició la Edad del Bronce en Anatolia, en la península ibérica estábamos en plena Edad del Cobre, en el comienzo de Valencina de la Concepción o Los Millares y con la aparición, algo después, del vaso campaniforme en el estuario del Tajo. Sumerios, acadios, asirios y hurritas son algunos de los pueblos antiguos que poblaron Mesopotamia, las grandes llanuras entre los ríos Éufrates y Tigris. En Urfa se excavaron algunas de las tablillas que narran la epopeya de Gilgamesh y Enkidu, en Dilmun, la tierra de la eternidad, el paraíso. Las escrituras que fueron halladas en la villa de Sultán Tepe en Urfa narran la epopeya sumeria. Probablemente fueron escritas hace unos 4000 años. Está claro que esta región es el origen de los grandes imperios. En Harrán vivieron asirios, hurritas o hititas. Toda la región es una fuente inagotable de información para investigar las primeras civilizaciones. La Edad del Bronce se desarrolló muy pronto en la zona limítrofe del creciente fértil. Viajamos hasta Jaraisín, en la actual Jordania, para conocer el extraordinario yacimiento de Jebel Mutawaj, del bronce pleno, de la mano de su excavador, el profesor Juan Muñiz. Y en este momento, en el bronce antiguo, uno está viendo un cambio, es un momento de cambio cultural. Están pasando cuestiones, identidades, ritos del calcolítico y están evolucionando hacia una sociedad que está viviendo en grupos de población mucho más amplios. En este caso, más de 1500 habitantes tenía, hay más de 300 viviendas identificadas actualmente y con un deseo de hacer un desarrollo social. Me ha llamado la atención que estas murallas no son defensivas, prácticamente son de mensaje, ideológicas, de delimitación de perímetro de lo interno y lo de fuera, y también los santuarios que hemos visto dentro, que tienen cierta reminiscencia de la antigüedad. Exactamente, son modelos que se repiten, que copian o que se transmiten desde el calcolítico, pero ya con el desarrollo social de la Edad del Bronce, ese nacimiento. Dentro del poblado hay unas construcciones sin duda familiares, hay otras destinadas a usos como la industria, como la artesanía o el ganado, y luego los cultuales, que son el Templo de las Serpientes, el Gran Cercado, que definen por sí mismos barrios dentro de este gran poblado. Hay más de 1000 dólmenes del bronce antiguo asociados a la ciudad, ¿no? Había una ciudad de los vivos y una gran ciudad de los muertos. Exactamente, se desarrollan campos dolménicos, conjuntos de campos dolménicos, y que llegamos a contar más de 1000 dólmenes en el entorno de Jebel Mutawaj y que están conectados a través de la puerta oriental. Había un camino
que hemos excavado y recuperado una parte que va desde el poblado hacia alguno de estos campos de dólmenes, con lo cual la conexión no solo es cronológica porque tengamos fechas de carbono 14, sino que es directa, constructiva, la relación entre el mundo de los vivos dentro del poblado y el de los muertos, que son las necrópolis dolménicas. Uno de los fenómenos que más han marcado la historia de la humanidad es la aparición de la esclavitud. La obtención de mano de obra esclava transformó el escenario productivo y el social. Los grandes poderes pudieron aprovechar su ventaja para construir los grandes imperios. Las victorias en el campo de batalla no solo traían gloria a los generales victoriosos, también incluían la mercancía más valiosa de la historia, los seres humanos. En una sociedad con un sistema de valores completamente alejado del actual, la esclavitud se convirtió en un motor. Según algunos autores como Henrik H. Klein, la Edad del Bronce fue un primer mundo globalizado que incluía el Oriente Medio, Egipto y el Egeo, incluso territorios de la Ruta de la Seda. Ese mundo de imperios que guerreaban, que comerciaban, que se asociaban con tratados y con matrimonios, fue posible gracias a la mejora de las comunicaciones, tanto terrestres como marítimas. Es muy probable que Egipto dominara los mares. Su tecnología náutica, desarrollada en el Nilo durante milenios, le sirvió para implantar una serie de rutas marítimas regionales. Eso le quitaba presión para controlar Palestina. Los hititas comerciaron con los egipcios y también lucharon contra ellos. El mar es el factor clave para comprender la globalización de la Edad del Bronce, un elemento insoslayable en la creación y caída de los imperios del bronce. El barco de Uluburun, datado en el 1300 a.C., demuestra el comercio entre los puertos del Levante y el Egeo. En sus bodegas había 1 tonelada de estaño y 10 de cobre, la base del bronce. El barco, similar a este, transportaba en sus bodegas otros materiales de prestigio de al menos 7 zonas diferentes. En la península de Anatolia existían abundantes minas de cobre, pero no de estaño. ¿De dónde procedía este estaño? Siempre se pensó que venía desde Asiria, pero recientes investigaciones han demostrado que gran parte procedía del Atlántico. Quiere decir que esta ruta del estaño pasó por las orillas de la península ibérica. El comercio de Asia Menor y Egipto se podía canalizar en gran parte por el Mediterráneo oriental, permitiendo así el contacto entre mundos distantes. El registro arqueológico confirma estos contactos. No se trata de un episodio aislado, sino de siglos de intercambios. Es importante tener la imagen de varios imperios que se movían dentro de un mercado global y de unas intensas redes de intereses comerciales y políticos. Valga ejemplo la numerosa correspondencia entre el rey hitita Hattusili y el faraón Ramsés. Tratados comerciales, dotes para bodas reales, préstamos y hasta petición de médicos. Las tablillas son una fuente clave para la descripción de las relaciones internacionales durante la Edad del Bronce. En las tablillas cuneiformes se encuentran también las dinastías hititas y los problemas sucesorios. Within the royal family, there were heavy fightings. En la familia real había grandes enfrentamientos sobre quién era el rey correcto o quién tenía derecho a ser rey. Al final, Hattusili III derrocó a su tío y se proclamó a sí mismo rey. A partir de ese punto, la dinastía que gobernaba en Hattusa no era la legítima, por lo que el rey tampoco, a la vista de muchos. Desde entonces, siempre hubo una parte de la familia que podía reclamar: nosotros somos los reyes legítimos. Hubo grandes problemas dinásticos. Los hititas se extendieron desde el Mar Negro hasta Palestina, adentrándose por el creciente fértil. Tuvieron contactos estrechos con Egipto, situado a más de 2000 kilómetros de Hattusa. Hattusa fue su capital, pero existen otros yacimientos como Al-Sauyuk.
Al excavar los sepulcros de Alaco Ayuk se descubrieron unos ajuares de una riqueza impresionante. Estos ajuares están ahora en el Museo de las Civilizaciones de Ankara. En la Edad del Bronce, en los enterramientos, el mundo funerario tuvo una extraordinaria importancia. Aquí en Anatolia, en el mundo hitita, en el bronce antiguo, pero también en el bronce hispano. En ambos casos los enterramientos se producían dentro de las ciudades e incluso debajo de las propias casas. Diferentes autores han teorizado durante años sobre una posible gran invasión de unos pueblos llegados desde el mar en el siglo XII a.C. El hecho se conoce como la invasión de los pueblos del mar y tiene su base documental en varios jeroglíficos egipcios y en el hecho de que se produjo una especie de colapso bastante bien documentado en varios de los grandes imperios del bronce. In earlier times, people thought that the sea people were also En tiempos anteriores, se pensaba que los pueblos del mar también atacaron y destruyeron a Tusa. Sin embargo, aquí no hay signos de destrucción. Ahora sabemos que los pueblos del mar no son solo un pueblo, sino un conglomerado de muchos pueblos y tribus diferentes. Se desplazaron desde Grecia y el Mediterráneo central, el sur de Italia y Sicilia, hacia el este del Mediterráneo. Hay movimiento. Es lo que podemos ver en la cerámica de allí. Y este movimiento destruyó las ciudades portuarias a lo largo de la costa sur de Anatolia y Siria. Fue un colapso económico enorme para la comunidad hitita. Un problema gigantesco causado por este movimiento de gente desde Egipto, Grecia y el Mediterráneo central hacia el este. Los hititas intentaron luchar contra este desarrollo e intentaron superar esta situación en varios momentos históricos, algunos de ellos con huella arqueológica. Sin embargo, finalmente, todos los diferentes componentes se unieron en cierto punto y los hititas colapsaron. El frágil sistema aquí en Anatolia Central fracasó. Cada vez hay más autores que defienden que la guerra de Troya fue el enfrentamiento entre los griegos micénicos y los hititas de Atusa. Quizá su codificación como leyenda, como mito mediterráneo, encierre una realidad histórica. Y tal vez esa realidad no sea otra que el final de los imperios del bronce y el comienzo de otra era. La Edad del Bronce fue un anticipo de organización mundial con una base militar y comercial. Su meridiano atravesó Anatolia, Egipto o Irán. En la península ibérica tuvimos expresiones brillantes. El Argar o las estelas de Guerrero son buena muestra de ello. Los grandes imperios del bronce murieron, pero otras culturas posteriores bebieron de sus fuentes. Y quizás el monte Nenrub, al sur de Turquía, sea una de las más espectaculares muestras de esa amalgama de civilizaciones y tiempos. El rey Antíoco I eligió el cielo para enterrarse, y más allá de la belleza estremecedora de su túmulo y su monumento, el lugar emana un imponente discurso religioso, espiritual y filosófico. ¿Por qué? Porque aquí confluyen las principales creencias del bronce antiguo con las nuevas del hierro y todo ello remozado por las corrientes helenísticas. Sin duda ninguna, Antíoco, con su sincretismo religioso, supo estar cerca de todos los dioses. El ocaso en el monte Nenrut es uno de los más bellos de la tierra. El sol se oculta bajo montañas lejanas que se extienden al poniente. Esta enorme tumba, monumental como las grandes pirámides egipcias, es interesante más allá de su propia plástica, de su puesta en escena apabullante. A primera vista, podría parecer una demostración de la soberbia del poder. Pero ¿y si se tratara de una ofrenda de fe? Antíoco I, rey de Comagene, encarnaba el conocimiento esencial de los imperios antiguos. Hijo de Mitríades y de Laodice, fue un iniciado gnóstico. Su cosmovisión
estaba impregnada por su mitad armenia y por su mitad griega. Por tantos y tantos siglos, por tantos y tantos dioses. Ninguno de los grandes panteones de la antigüedad le era ajeno. Por eso decidió construir esta tumba, que es un poema colosal bajo el cielo de los montes Tauro, en la orilla de Mesopotamia. Su última morada continúa oculta bajo la montaña. El propio Antíoco I negoció con Pompeyo y fue su aliado. Durante un tiempo mantuvo independencia de Roma, pero la hora del nuevo poder había llegado. En el año 17 de nuestra era, Tiberio anexionó finalmente Comagene al Imperio Romano. Antes se mantuvo protegido por fortalezas como esta de Arsemia. En un risco superior quedan los vestigios de lo que pudo ser un templo o un palacio. A escasos metros se puede leer, en la entrada de la tumba de Mitríades, el texto griego grabado en piedra más grande de Anatolia. Al lado se compara al rey con Hércules, representándolo un poco más grande que el héroe. Un gran imperio, Roma, un imperio occidental, terminaba con la hegemonía de varios de los reinos más poderosos que conocieron los tiempos. El gran Alejandro forjó uno de ellos, conquistó Asia. Antes había rendido homenaje a los héroes de Troya. Pero ¿y si la guerra de Troya no fue más que una metáfora del final de una era? ¿Y si en realidad narra el conflicto entre Atusa y Micenas? Yazilicaya es santuario y un inmenso libro de piedra. La roca está grabada con las procesiones y los rituales de los sacerdotes hititas. Como desde siempre ocurriera con todos los imperios, al hitita le llegó su hora. Su decadencia y colapso fue rápido, fulgurante. La otra hora esplendorosa Atusa y sus templos magníficos quedaron convertidos en campos de melancolía y abandono. Una gruesa capa de olvido cubrió su recuerdo hasta que más de 1000 años después la arqueología rescató su memoria. Así, gracias a la tarea de los arqueólogos, se hizo justicia y hoy sabemos que el hitita fue uno de los grandes imperios de la Edad del Bronce, injustamente olvidado durante siglos.